¿Cómo puede haber gente que le gusten las pantuflas? Saludos, estimadas y estimados estudiantes y visitantes. En este video, indagaremos en el pensamiento de Jacques Lacan, psiquiatra francés, dueño de un interesante desarrollo intelectual psicoanalítico. No olvides darle like a este video si la información es de tu agrado o utilidad. Pues bien, comencemos. Jacques Lacan mantiene la idea freudiana de que el yo no es el señor de su propia casa, considerando el inconsciente como verdadera estructura y auténtica voz del individuo. Un gran pensador que dio grandes aportes a la psicología de lo profundo, con su análisis triádico de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Profe Toño, como pudimos apreciar en la introducción, el pensamiento lacaniano es un anti-cogito ergo sum propio de Descartes, ¿verdad? Así es, ya que se aferra a lo que podríamos llamar un estructuralismo, es decir, destrona el yo y lo cataloga como un síntoma. ¿De qué? Pues de la primacía del inconsciente, a razón de un orden simbólico. Es decir, la concepción según la cual el individuo está atravesado por una impersonal y omnipotente trama de símbolos y significados que lo constituyen, pero que él no ha creado y que no puede dominar, siendo en consecuencia el efecto o producto de tales símbolos. Teniendo esto en cuenta, el yo no es más que un sujeto imaginario. Es decir, sujetado sin verdadera autonomía o libertad, por conflictos o por desconocimientos alienantes. Acá claramente ataca el narcisismo del ser humano, ya que el significante goza de una preeminencia sobre el sujeto. Importante no confundir significante con significado. El significante tiene que ver con la representación acústica que hacemos de una palabra. ¿Eso qué quiere decir? Con la secuencia de sonidos. Si vemos el ejemplo que tengo escrito aquí en mi pizarrita, tengo significante, la palabra mesa. Y la palabra mesa está compuesta por 4 fonemas, que son M, E, S y A. Por lo tanto, es una cadena de sonidos o fonemas. Y el significado de esa cadena de sonidos, se a borrar ahí la flechita, el significado de esa cadena de sonidos es el concepto que formamos a partir de ella. Y ese concepto es una imagen. Esa imagen, en este caso, es la de una mesa. Y es un objeto que por convención, es decir, por un acuerdo cultural, sabemos que es un objeto regularmente de forma rectangular y que posee 4 patas. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos la cadena fónica, la cadena de sonidos mesa, M, E, S, A, lo que visualizamos inmediatamente es este objeto, este concepto, este conjunto de características que nos lleva a formar la imagen que tenemos acá en el ejemplo, ¿ya? Y esto es lo que nosotros conocemos como el signo lingüístico. Por eso, Lacan sostiene que todos los seres humanos participan en el universo de sus símbolos, están incluidos en él, y más que construirlo, lo sufren. Genial, me queda clarísimo. Apuntes de ayuda de psicoanálisis y lenguajes, 2 pájaros de un tiro. Exactamente, gracias por esos tremendos aportes. Pues bien, para Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, por lo que, si el inconsciente es palabra, es habla,
idea que la formula con el término es, habrá que remitirse necesariamente a la lingüística. Ahora, este es se configura como discurso de lo otro, siendo lo otro el orden simbólico y lingüístico en el cual el deseo se expresa en el inconsciente, en la intersubjetividad puesta en el acto por el diálogo analítico, en el padre o la madre y muchos otros más. En palabras sencillas, el es no puede dejar de asumir la forma de un discurso o de un mensaje procedente de, comillas, otro lugar. Así, el otro se configura como la subjetividad impersonal del inconsciente, agente de la ficción del yo. Ahora, en cuanto discurso de lo otro, el es resulta indescifrable para la cotidianidad consciente del sujeto, por lo que para Lacan debe actuar necesariamente el psicoanálisis como ciencia del inconsciente, ya que esta disciplina es una auscultación programática de la vida psíquica profunda que brota del presupuesto de que la única vía a la verdad del inconsciente es el lenguaje. Así es, y por eso Lacan utiliza la tesis de la primacía del lenguaje y el hecho de que el inconsciente se manifiesta solo a través del lenguaje y como lenguaje. Pues bien, ¿cómo se logra esto? Esto lo logra estableciendo en primer lugar la certeza de que el discurso del inconsciente se trasluce de algún modo a partir de la trama y de las afecciones del discurso consciente a través de las llamadas formaciones del inconsciente, como lo puede ser un sueño, un lapsus, etc., sosteniendo que el síntoma es el significante de un significado arrancado de la conciencia del sujeto, resolviéndose dentro de un análisis del lenguaje cuya palabra debe ser liberada. En definitiva, se logra gracias al trabajo del psicoanálisis, tal como lo nombró anteriormente. Claramente, y con ello podemos sostener que la verdad del es se esconde bajo muchas formas, pero inscrita en otros lugares. Por ejemplo, en los movimientos del cuerpo, documentos de archivo, que son los recuerdos de infancia, en la evolución semántica, es decir, la cantidad de palabras que manejamos y el modo en que las utilizamos, así también en las tradiciones, etc. Así, Lacan asocia los mecanismos del inconsciente freudianos a los procedimientos retóricos de la metáfora y de la metonimia, elementos fundamentales para comprender las vicisitudes del deseo, aproximando la metáfora a la condensación y la metonimia al desplazamiento. Acá debemos tener claro que la metáfora es una figura retórica, donde nombramos un objeto con el nombre de otro objeto, con el que tiene relación de semejanza. La condensación como un proceso psíquico a través del cual distintas ideas o imágenes son expresadas por una sola palabra o imagen. La metonimia como figura retórica que consiste en nombrar una cosa o persona no con su nombre propio, sino con el nombre de otra cosa o persona con la que ella tenga una relación de continuidad o dependencia. Y el desplazamiento como el proceso psíquico a través del cual se produce la sustitución de una idea o imagen por otra, con la cual la primera está conectada asociativamente. Jacques Lacan entiende por estadio del espejo aquella fase de constitución del ser humano que se sitúa entre los 6 y 18 meses de edad, donde, estando en un estado de inmadurez biológica y con una evidente falta de coordinación motriz, anticipa la totalidad de su propio cuerpo, tomando progresivamente conocimiento de sí mismo. Este proceso de captación visual de su propio cuerpo como totalidad unitaria tiene lugar mediante la identificación del infante con su propio símil, que puede ser su madre,
otro infante, etc. Y se puede articular en 3 fases fundamentales. Primero, el infante, acompañado de un adulto frente al espejo, confunde la imagen reflejada con la realidad, intentando tomar la imagen e incluso mirar detrás del espejo. Como segunda fase, el infante comprende que el otro ser que está en el espejo es una imagen y no un ser real, por lo que ya no intentará tomarlo. Finalmente, no solamente entiende que el reflejo es una imagen, sino que esta imagen es la suya, distinta a la de un adulto. Exactamente. Y lo mejor de todo, lo más entretenido para mí, ¡Qué es malo, profe! es que paralelamente a este proceso de autorreconocimiento en el espejo, el infante, con respecto a otro infante de su misma edad, mantiene una actitud de transitivismo identificatorio y narcisismo. Porque vemos que el infante imita al otro, que si va a tomar algo, también lo quiere, y empiezan a pelear. Excelente. O si ve que un pequeño cae, llora como si fuese él. O si golpea a alguien, dice que lo golpearon a él. Y así muchas otras cosas fascinantes. Pues bien, esto significa que todo el estadio del espejo tiene lugar dentro de la dimensión de aquello que Lacan llama lo imaginario. Y lo caracteriza como una relación dual de confusión entre sí y el otro. De esta manera, el estadio del espejo se configura como un primer boceto del yo, es decir, como un primer esbozo de la subjetividad a través del imaginario, por lo que para Lacan tiene una doble importancia, ya que representa un primer paso en la adquisición de una totalidad funcional de sí mismo, dejando de percibirse como algo fragmentado, y presenta además el carácter imaginario del yo, constituido desde el principio como un yo ideal y tronco de las identificaciones secundarias. Así, este estadio del espejo abre el camino al futuro de las ficciones y destino enajenante del yo, obligado a vivir en virtud de una dialéctica ininterrumpida de identificaciones narcisistas con imágenes exteriores. Ahora, la formación de la subjetividad verdadera y propia tiene lugar mediante el símbolo, al cual se accede mediante el proceso del complejo de Edipo. Y la resolución de este complejo coincide con la autoconstitución del sujeto, es decir, con el ingreso de este en el orden del símbolo, el lenguaje y la civilización. Si no conoces el complejo de Edipo o tienes algunas dudas, te dejamos el enlace acá para que lo puedas revisar y entender mejor de lo que estamos hablando. Cote y Pía tienen toda la razón, ya que con la aceptación de la prohibición paterna, el individuo entra en la familia y se convierte en miembro reconocido de la sociedad, pasando de un simple sujeto a un auténtico ser humano. Paralelamente a esto, el infante adquiere pleno uso del lenguaje, que le proporciona, ante todo, la categoría gramatical de la propia individualidad, es decir, de referirse a sí mismo como yo. Es para la risa, profe, porque es verdad. Cuando un niño dice que quiere algo, dice, ¿quiere ese? Como en tercera persona, para después, con el tiempo, conjugar con el yo, diciendo con propiedad, quiero eso. Así, Lacan sostiene que el ser humano se hace solo en virtud de su entrada en el orden simbólico de la lengua y de la sociedad. Para Lacan, la estructuración del sujeto a través del Edipo y el simbólico está acompañada de otros dos sucesos estrechamente ligados entre sí: la división del sujeto y la llegada de la trama del inconsciente. Por Spaltung, vamos a entender la escisión entre el psiquismo inconsciente y el psiquismo consciente del sujeto, que, materializándose a través del discurso, destruye la relación inmediata de
de sí mismo a sí mismo, que lo caracterizaba en la fase prelingüística y presimbólica. Esto sucede en cuanto la utilización del símbolo y de la palabra postula de por sí una ruptura entre lo vivido y el signo que lo alude. Esto significa que cuando el sujeto se nombra, se produce automáticamente una diferenciación entre el yo, sujeto del enunciado, y el yo, sujeto de enunciación. Explicado de otra manera, se separa el soy existencial y el soy del sentido. En definitiva, cuando Lacan sentencia que el inconsciente es lenguaje, afirma que el lenguaje es la condición misma del inconsciente, en cuanto es el lenguaje, o el mundo simbólico en general, quien crea el inconsciente, reduplicando el sujeto en dos planos. Es así que significante y significado para Lacan, entendido como el conjunto de elementos materiales del lenguaje y el sentido de nuestra experiencia, transmitido como discurso, respectivamente, se configura como dos redes cuyas relaciones no se corresponden, en cuanto al significado, aún exteriorizándose en la globalidad de los sucesivos significantes, no se sitúa en ningún lugar del significante. En consecuencia, es imposible unificar el significante con el significado, lo que conlleva una serie de relaciones dialécticas fallidas, como lo biológico y lo psicológico, la palabra y la cosa, y por sobre todo, naturaleza y cultura. Así es, y tomemos la última separación que acabas de nombrar, muy importante ya que para Lacan, la cultura es una traición a la naturaleza, es decir, un orden no auténtico de significantes, en el que el ser humano se enajena de sus matrices originarias. Así, sostendrá que la parte verdadera y esencial de la personalidad se encuentra bajo el discurso, bajo el comportamiento social, bajo el yo. Formas que definitivamente son fantasmas, reflejos del ser verdadero. Lacan sostiene que en el hombre hay una falta de ser, que surge de la vivencia de privación consiguiente a la salida del cuerpo materno. De ahí la necesidad primordial de reintegrar la unidad perdida, unidad simbolizada por el falo. Ahora, no se debe entender el concepto de falo como un término literal, sino como un sentido más amplio, como significante que fundamente los demás significantes, como causa del deseo, que justamente tiene la necesidad de restaurar la unidad perdida. Por lo tanto, el falo es símbolo de unión y en sentido negativo revela la primitiva carencia del hombre. Siguiendo esta línea argumentativa, Lacan sostiene que en virtud de la prohibición paterna, la necesidad de unión con la madre es alejada y precipitada en el inconsciente, dando lugar a la instauración del deseo verdadero, dejando claro que este desarrollo edípico deja al deseo como metáfora o metonimia. De esta manera, se trata de llenar un vacío, una carencia, de la necesidad primordial del deseo, realizando una huida incalculable de un significante a otro. En la inútil tentativa de apagar su exigencia profunda, es decir, su unidad con la madre. Ahora, estrechamente ligada al deseo y obligada a compartir su destino de derrota, está la demanda, que articula sus solicitaciones en una forma lingüística y que desemboca en una demanda de amor dirigida a otros. Esta demanda termina siendo más profunda que la necesidad orgánica, ya que se presenta de manera, comillas, disfrazada, bajo la forma de necesidad. Claro, Toño. Por ejemplo, esto se ve cuando un niño aparentemente quiere la comida que se le está dando, pero en realidad lo que quiere es el amor de su madre. Y ojo, que si la madre confunde sus cuidados con el amor,
la satisfacción de la necesidad aparece como ilusión, en la cual la necesidad de amor termina por romperse. Así es, ya que el deseo instaura con la demanda una singular dialéctica, pues el deseo está más allá de la demanda, ya que la trasciende, siendo eterno por el hecho de que nunca logra la satisfacción. Por otra parte, la demanda articula el deseo a sus condiciones de una forma lingüística, traicionando el verdadero aspecto de él. De esta manera, la teoría de la necesidad, del deseo y la demanda representa una confirmación ulterior de cómo el inconsciente habla a través de una secuencia ininterrumpida de metáforas y de metonimias. Por ello, podemos sostener que el verdadero deseo del hombre hay que buscarlo en el inconsciente. Por lo que así entendemos la frase lacaniana que sostiene que el deseo del hombre es el deseo del otro. Toño, con esto nos queda claro que si el deseo del hombre vive en el es, será evidente que el análisis y la curación de las patologías neuróticas implicarán siempre una operación de acceso a la verdad del inconsciente. Es así que para Lacan, las máscaras que podamos utilizar en el consciente deben ser reveladas a través del estudio psicoanalítico. Un arduo, pero siempre interesante tema a analizar. Nos vemos en el próximo video.